Domingo 23 del tiempo ordinario. En el relato del Evangelio que acabamos de escuchar, vemos cómo Jesús se encuentra ante un necesitado, ante una necesidad, y trata de darle una respuesta. También nosotros nos podríamos preguntar cuáles son las necesidades que hay hoy en día en nuestro mundo y cuáles son las respuestas que damos, si es que damos alguna, ya que puede ser que ante ciertos gritos nos hagamos los sordos y ante ciertas circunstancias nos hagamos los mudos, es decir, no las denunciemos o no las apoyemos, depende, ¿verdad? Pero en cualquier caso, pasividad por nuestra parte. Jesús se comprometió con aquel sordomudo y lo hizo a fondo, nos lo dice el Evangelio. Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Se compromete con aquel sordomudo para liberarle de lo que le oprimía, pero lo hace de forma plena, ya que de alguna manera al hacer esos gestos que hizo Jesús, participa también de su impureza. Y es que ese fue el estilo que eligió Dios, el comprometerse con lo humano. Es lo que vemos que hace en Jesús. Dios que se compromete con todo lo humano. Es el estilo elegido por Dios y es como Dios se abre al mundo en Jesús. Tenemos que decir que Jesús también se abre a Dios en muchos momentos, sobre todo en momentos tan importantes como este de tener que hacer una curación. Se nos dice, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Epeta, es decir, ábrete. Podemos pensar que el milagro mayor que se obró fue que a este hombre se le abrieran los oídos o a la lengua se le quitara la traba. Hombre, eso es muy importante, pero yo creo que más importante que todo eso es el milagro que acontece en el corazón de aquellos que le acompañan, que expresan todo lo hace bien. Yo no sé, cuando llevan a este sordomudo ante Jesús, qué expectativas tenían y qué esperanzas tenían en él, pero lo cierto es que al ver lo que hace Jesús, no pueden menos que exclamar, todo lo hace bien. Vemos entonces que Jesús se comprometió pues con todos los necesitados que le salían al camino. Y Él se abre a esas necesidades también desde Dios, mirando al cielo. Jesús escuchaba, hablaba y actuaba como actúa Dios. Nosotros, ¿desde dónde actuamos? ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde dónde escuchamos? Nosotros, los que en principio no somos sordomudos, nos tenemos que preguntar eso, desde dónde escuchamos y desde dónde hablamos. Y no tenemos que olvidar, que a veces pensamos que al ponernos a escuchar tenemos que ponernos así y a ver qué es lo que oímos al exterior. No se nos olvide, el prójimo más cercano somos nosotros mismos. ¿Ya nos escuchamos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Ya sé cuáles son mis aspiraciones más hondas o las desconozco? Es importante, ya que de alguna manera, aunque sean inconscientes, son las que van haciendo que nuestra vida sea de una manera o de otra. No se trata de hacer un ejercicio narcisista, de ver cuáles son todos mis valores, cuáles son mis capacidades, cuál es todo lo que yo puedo hacer por el mundo. No, tampoco se trata de lo contrario, de ver cuáles son todas mis miserias, para ver si mi autoestima se queda por los suelos y por lo tanto a ver si Dios, Jesús vienen a salvarme. No se trata de, como digo, de hacer un ejercicio narcisista. Se trata simplemente de la invitación que recibimos a escucharnos a nosotros mismos desde Dios. Porque no solemos decir que Dios habita en nosotros, que es nuestra intimidad más íntima. Bueno, pues si le queremos escuchar a Dios, también nos tendremos que escuchar a nosotros, digo yo. No sea que nos estemos perdiendo lo mejor de nosotros mismos
por no hacer ratos de silencio y escucharnos. Por eso estamos invitados a abrirnos a nosotros mismos desde Dios. Escucharnos desde Dios también para hablar desde Él, para que no sea simplemente desde nuestras propias motivaciones, sin ningún tipo de discernimiento. Nosotros, los que no somos sordomudos, a la luz del Evangelio nos tenemos que preguntar cuáles son nuestras sorderas. Como decía al principio, cuáles son los gritos que no queremos escuchar, cuáles son los silencios que guardamos, cuáles son las palabras que no queremos pronunciar. Pues estamos invitados a escuchar también las voces de nuestro mundo. Nos decía el Concilio Vaticano II, nos lo sigue diciendo, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de las personas de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Tenemos que escuchar, por lo tanto, todo lo humano desde el corazón de Jesús. Tenemos que tener una palabra que salga también desde la sensibilidad que tuvo Jesús. No estamos sordos, no somos mudos. Y ante los problemas de nuestro mundo queremos escuchar y hablar, pero eso sí, queremos hacerlo desde Dios. Hasta el próximo domingo. Que tengamos algunos tiempos para escucharnos a nosotros mismos, para escucharle al Dios que nos habita y que Él nos bendice en todo momento.